Bueno, muchas gracias por la invitación, Álvaro, Raúl. Fantástico estar de nuevo en Chile y antes que nada quisiera darle la felicitación al pueblo chileno por el bicampeonato de la Copa América. De verdad, soy un asiduo fanático del fútbol y para mí fue un gran placer ver ese despliegue de fútbol. Llegarle a ganar a Argentina obviamente fue para mí un placer doble todavía. Después del 5-0 de Colombia-Argentina en el 93, esto fue la segunda como gratificación desde el punto de vista futbolístico. Como decía Felipe, yo me dedico a la ciencia básica en células madre y lo que vengo a traerles en esta hora de conferencia es una serie de temas generales y otros específicos acerca de por qué usamos células madre terapéuticamente. Porque esto no simplemente fue alguien, y específicamente Arnold Kaplan, con el cual tuve el placer de trabajar de la mano 6 años en Cleveland y quien dará su charla esta tarde, una charla muy provocadora, que se llama las MSIs no son células madre. Mucha gente, de hecho, haciendo la acotación, me preguntaba, alterada, ¿cómo así que no son células madre? Claro, sí son células madre, sino quiero dejarlo el entredicho para cuando él hable esta tarde, entiendan de qué se trata. Entonces, el mensaje que vengo a traer el día de hoy es el por qué a alguien se le ocurrió usar células madre terapéuticamente. ¿Cuál es el fundamento de ciencias básicas que hay detrás? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Porque esto no simplemente fue, inventémonos una tecnología nueva para reemplazar la medicina, porque no hay tal. Como decía Álvaro, esto es una alternativa terapéutica que está obviamente modificando de manera importante la forma como entendemos las enfermedades, la forma como abordamos las enfermedades, cómo incluimos esto dentro del armamentario terapéutico que un médico puede tener para ver diferentes enfermedades degenerativas, traumáticas, isquémicas, oncológicas, etc. Entonces eso es lo que vengo a hacer hoy. Estas son las declaraciones obvias, no hay ningún tipo de impacto en esta charla, pero sin embargo hay que hacerlo. Y arranquemos con una parte. En el 2011, obviamente esto viene de mucho atrás, pero la revista Time, que es una revista muy importante a nivel mundial, hablaba de cómo las células madre están cambiando la forma como pensamos acerca de las enfermedades. Gracias. Cómo abordamos y entendemos fisiopatológicamente y terapéuticamente las enfermedades. Hablando de que las MSCs, Mesenchymal Stem Cells, que de hecho ese es un nombre que acuñó Arnold, y él les va a hablar esta tarde de que él está cambiando el nombre. Ya no es Mesenchymal Stem Cell, por eso es que el nombre de la charla es las MSCs no son células madre. Eso es Mesenchymal Stem Cell. Ahora lo que estamos hablando es que son Medicinal Signaling Cell. Siguiendo con la misma acrónimo MSC que él puso al final de los 80s, al principio de los 90s, pero ya tiene una connotación muy diferente. Ya no solamente es una célula progenitora, que es lo que vamos a ver acá, sino es una célula terapéutica. Y eso es importante. ¿Cuál es la definición que tiene la medicina regenerativa? Es una rama de la investigación translacional en ingeniería tisular y biología molecular, la cual trata con el proceso de reemplazar, fabricar o regenerar células, tejidos u órganos humanos con el fin de restaurar o establecer la función normal. Aquí ya vemos dos conceptos, la restauración estructural y secundariamente la restauración funcional. Y esta es una descripción del profesor Anthony Atala en Wake Forest, en North Carolina, a la cual yo le puse un par de cositas que están en negrilla y aquí en morado. Él habla que la medicina regenerativa busca idear y desarrollar, no solamente idear, desarrollar también nuevas terapias, ya sean biológicas y dispositivos, para pacientes con lesiones severas o enfermedades crónicas en las cuales la respuesta propia del cuerpo no sea suficiente para restaurar el tejido estructuralmente y funcionalmente. Anthony Atala habla funcionalmente. Yo estoy metiéndole un poquito el tema estructural, porque eso es lo que hacemos con ingeniería de tejidos. Estructuralmente le estamos reparando el tejido de cierta forma. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje detrás es que sí existe regeneración en el ser humano. Sí existe, y vamos a ver un poco eso. Sino que está enmascarada por un proceso reparativo que termina en un tejido fibrótico. Pero sí existe regeneración. Hay un recuerdo, una memoria de evolución desde el momento de la generación del cuerpo en el proceso embrionario.
existe esa memoria, sino que por aspectos evolutivos se ha enmascarado por un proceso reparativo. La medicina regenerativa entonces está compuesta por una cantidad de especialidades y entidades y disciplinas médicas, donde tenemos las especialidades clínicas como tal, la medicina interna, etcétera, bioingeniería, biología celular y molecular, que es lo que hago yo particularmente, investigación básica de la mano, investigación clínica absolutamente esencial, la que hacen todos ustedes en sus consultorios y con los pacientes, áreas como inmunología, farmacología y especialidades quirúrgicas. Vamos a ver un poquito el tema central de todo esto, que se llama la respuesta a la lesión. Porque esta respuesta a la lesión, entendiéndola desde el punto de vista molecular y celular, para nosotros va a ser muy claro el por qué usamos células madre. No simplemente, como decía al principio, a alguien se le ocurrió que estas células son bonitas, que son fancy y las ponemos intravenoso, intraarticular, intratecal. No, hay una razón muy clara detrás de esto. El daño celular y tisular estimula una cascada de eventos que contiene la lesión e inicia el proceso de curación, lo que en inglés se llama el healing process. Obviamente, todo eso está regulado desde el punto de vista evolutivo, porque si generamos una lesión, como vamos a ver ahorita, en un embrión, la respuesta es muy diferente a la que generamos post-periodo embrionario, lo que ya denominamos adulto. Y adulto no en términos de edad, sino adulto en términos de desarrollo, del momento del nacimiento, para nosotros es adulto. Es un proceso dictado evolutivamente con el fin de proteger al individuo y garantizar su supervivencia. ¿Por qué? Si ustedes se sientan a pensar, ¿cuál es el único efecto sine qua non en todos los tejidos tras una lesión? Tejidos, obviamente, excepto la córnea y el cartílago. La lesión vascular. La lesión vascular es absolutamente sine qua non, igual, idéntica, en cualquier tejido lesionado. Y eso va a generar una cantidad de consecuencias aguas abajo que va a determinar si voy por un lado reparativo o si voy por un lado regenerativo. Y todo eso lo vamos a ver. Al aumentar la complejidad biológica, decrece el potencial regenerativo. Es clarísimo para nosotros que siempre nos presentan el caso de la salamandra y los anfibios, que son capaces de regenerar estructuras complejas, involucrando las 3 capas generativas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Si nosotros tenemos una salamandra y hacemos cortes a diferentes alturas en la extremidad, este animal es capaz de regenerar completamente toda la extremidad, toda, idéntica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Vamos a ver eso. Entonces existe un fenómeno que se llama reparo, y aquí yo creo que lo más importante es empezar a definir conceptos y dejarlos unificados y claros. En el curso online que yo dicto, la invitación que siempre les hago es a hablar el mismo idioma, para que todos manejemos los mismos conceptos. Reparo no es otra cosa que el proceso de cambiar un tejido maduro, cualquiera que sea, un tejido maduro, lesionado, por uno inmaduro de diferentes y características estructurales y funcionales. Llámese una cicatriz. Si yo tengo, por ejemplo, en el hígado una lesión hepática, que es un tejido maduro, lesionado, ¿cuál va a ser la respuesta reparativa? ¿Va a ser la cirrosis o va a ser una fibrosis hepática? La fibrosis hepática simplemente reemplaza el tejido por otro que es inmaduro y funcionalmente una cirrosis hepática no tiene las mismas características que el tejido hepático lesionado inicialmente. Todo eso está dictado por la evolución. Pero ¿qué sucede? Tenemos otro fenómeno que se llama regeneración. Y este es el fenómeno que tenemos que tenerlo muy bien claro en cuanto a su definición. Es el proceso de cambiar un tejido maduro lesionado por uno igualmente maduro y de idénticas características tanto estructurales como funcionales. Eso es regeneración. ¿Qué hace la medicina regenerativa? Tratar de que este choque de potencias que se da se vaya más hacia este lado. Vamos a empezar entonces a tocar conceptualmente las bases. ¿Por qué nosotros exógenamente infundimos, inyectamos, aplicamos células madre? Para que exista una cantidad mayor de progenitores celulares y el proceso después de una lesión no se vaya para acá, sino se vaya para acá. Porque ellas son las encargadas del proceso regenerativo. Entonces, regeneración tiene otra serie de definiciones. Por ejemplo, en el Stedman's Medical Dictionary dice que es una reproducción o reconstitución de una parte perdida o lesionada. Es una definición interesante, pero algo incompleta. Es una forma de reproducción asexuada. Miren esto tan interesante, interesantísima esta definición. Reproducción asexuada.
quiere decir que no tiene que haber unión de gametos, no tiene que haber espermatozoide o óvulo para generar un tejido abajo, sino simplemente a través de una célula se derivan una serie de tejidos. Interesante esta definición. Y el famosísimo texto de patología habla que es una proliferación celular y tisular para reemplazar estructuras perdidas. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es graficar tiempo contra magnitud. Es posible que Arnold hable un poquito de esto esta tarde también, pero lo traigo aquí en español para que sea un poco más sencillo de entender. Y vamos a empezar con un embrión. Todo está estudiado desde los años 50 y 60, de hecho. ¿Qué sucede cuando hay una lesión aguda? Hay una respuesta inflamatoria, porque esa es la forma como un cuerpo reacciona ante un estímulo externo, ante una noxa, cualquiera que sea su origen. Pues esta inflamación es relativamente reducida en tamaño y debido a que hay una disponibilidad abundante de progenitores celulares, porque todos los tejidos están en formación durante el proceso de embriogénesis, hay progenitores ávidos de trabajo y constantes en cuanto a sus números. Se produce un proceso regenerativo bastante marcado. Por lo tanto, la secundaria fibrosis es mínima y no se genera ninguna cicatriz. Por ejemplo, se hicieron varios estudios en cabras, en los cuales in útero se generaban lesiones en los paladares y en los maxilares de los embriones de cabras. Más o menos en el periodo de gestación, el primer tercio, el segundo tercio de la gestación. Al momento del nacimiento de las cabras no había signo de absolutamente ninguna lesión. No había nada. Se había regenerado completamente todo esto. Entonces, y así muchos otros modelos animales que soportan esa tesis. ¿Qué sucede en el adulto? Esta misma lesión en el adulto va a generar un proceso inflamatorio mucho más marcado, muchísimo más marcado. Y debido a que hay una baja disponibilidad de progenitores celulares, ¿y por qué es baja? ¿Por qué va a cambiar? Les voy a mostrar la evidencia de lo que está sucediendo detrás. Como ya sabemos, y voy a mandar la bomba de una vez, y es la localización física de estas células es en el espacio perivascular, son pericitos. Y con la edad, la densidad vascular disminuye en los seres humanos. De hecho, Arnold también puede mencionar esto en algún momento. Uno puede hacer un dataje de la edad de un ser humano con una biopsia de piel, midiendo la densidad de vasos sanguíneos. Entonces, al disminuir la densidad de vasos sanguíneos, y sabemos que alrededor de los vasos están estos tipos de células, pues obviamente esta disponibilidad disminuye con la edad. Por eso las ideas de criopreservar células en un banco son absolutamente fantásticas. Y les voy a mostrar otra evidencia un poquito más importante al respecto. Por lo tanto, el proceso regenerativo es mínimo y la evolución dicta que tiene que haber una solución rápida para evitar la pérdida de este ser vivo. Entonces se genera un tejido fibrótico como respuesta, llamado cicatriz. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la medicina regenerativa haciendo que esto en teoría es un problema? Porque si yo tengo una lesión de cualquier tipo de tejido y en tejidos vitales como el corazón, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que mata a un paciente con un infarto agudo de miocardio? Es el hecho de que ese tejido miocárdico lesionado isquémico, que ya se vuelve necrótico, es reemplazado por una fibrosis miocárdica. Esa fibrosis miocárdica genera lesiones de bomba, alteraciones en la contractilidad miocárdica, y el paciente entra en una falla cardíaca. Además de que, como es un tejido fibrótico, la conducción eléctrica se altera y genera arritmia, síndrome de Dressler, PVCs, una cantidad de cosas. Eso es lo que mata a un paciente con un infarto de miocardio. Entonces, esta solución no necesariamente es buena, puede ser deleteria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Al saber que hay pocos progenitores o disponibilidad de progenitores, lo que hacemos es exógenamente administrarlos para aumentar el proceso regenerativo a expensas de disminuir el proceso fibrótico. Y de esa forma generar una regeneración sin cicatriz. Y es lo que vemos clínicamente y preclínicamente al aplicar ese tipo de conceptos. Esto es simplemente para mostrarles a dónde, después de una injuria tisular, qué es lo que sucede. ¿Qué caminos podemos seguir? Podemos seguir en la aguda, dependiendo, y esto también lo toco en el curso online bastante, y los que acá lo han tomado han sufrido las consecuencias, de hecho, de las preguntas y una cantidad de cosas. Y es la estructura de soporte de un tejido, la matriz extracelular, es uno de los principales, si no el determinante principal, de qué ruta sigue después de lesionarse un tejido.
Si la estructura tridimensional del soporte está intacta, lo que va a suceder es un proceso regenerativo y sucede una quemadura solar de primer grado. Una quemadura solar es una lesión, injuria por radiación ultravioleta, pero la matriz extracelular de la piel está intacta. Y yo no me doy cuenta, el otro día está perfectamente regenerado. ¿Qué sucede si tengo una quemadura de tercer grado, donde ya la matriz extracelular de soporte está lesionada? Ya lo que va a generar es un reparo, ya no regeneración, un reparo. Y termina en una cicatriz. Y si la persona tiene alteraciones genéticas, en un queloide. Entonces, esta estructura de soporte determina por dónde nos estamos yendo. Y esto tiene una cantidad de consecuencias histológicas y funcionales. Por ejemplo, sabemos perfectamente que en el ser humano sí existe un proceso regenerativo, sí hay, que puede ser alto, moderado o bajo dependiendo del tejido. Por ejemplo, alto, en la piel lo acabamos de mostrar, en el tejido de absorción intestinal. Cuando estudiaba medicina, me acuerdo rotando por pediatría, uno le decía, no, llega un paciente de 3, 4 años con una diarrea viral por rotavirus, ¿Cuál es la función? Simplemente restringir la vía oral 72 horas, mantener hidratado al paciente y decirle a la mamá, en 3 días todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque 72 horas es lo que se demora, y lo vamos a mostrar, el nicho de células madre en la cripta del Lieberkühn, en el epitelio absortivo del intestino, en regenerarse. Porque son células que estuvieron lesionadas por la carga viral. El rotavirus entra al intestino delgado y al intestino grueso, lesiona las células basales en la cripta, y eso genera alteraciones absortivas, y eso se traduce en diarrea. Pero detrás hay otras células que son las células de Pan, y al lado hay unas MSIs. Ellas se encargan en repoblar ese epitelio absortivo en más o menos 72 horas. Y en 72 horas la diarrea pasó. ¿Qué quiere decir? Que sí existe regeneración en el humano. Eso es una regeneración. El epitelio absortivo es idéntico al de antes de la diarrea. Igualitico. El hígado, lo misma cosa. Hepatectomías parciales, el cirujano entra 2 años después y el hígado está perfectamente bien. Sí existe regeneración en el humano. Moderada, hueso y músculo. Muy pobre, corazón, cartílago articular y tejido cerebral. Entonces, hay una serie de conceptos que denomino principios biológicos. Los principios biológicos son por qué seguimos reparo o regeneración. Tenemos inicialmente que el proceso de reparo es dominante, dictado enteramente por un proceso evolutivo. El proceso regenerativo es insuficiente. La intensidad y la continuidad de la lesión es importante. Si es una lesión aguda, es una injuria crónica, eso va a determinar cuál es la respuesta. La biología del adulto es muy distinta a la del desarrollo, principalmente por la disponibilidad de progenitores celulares, la extensión de la lesión tisular, qué tanto compromete la irrigación vascular, eso también determina la respuesta. El estado de la matriz extracelular, absolutamente esencial, un concepto esencial. Y por eso, en la ingeniería de tejidos, que les voy a mostrar una serie de diapositivas, este es un fenómeno, eso es una componente esencial, restituir estructuralmente la matriz con lo que denominamos scaffolds, y aquí en Chile hay muchas compañías que trabajan el tema de generar matrices celulares. Progenitores celulares limitados y tasas proliferativas celulares muy bajas en los tejidos. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí nacen los conceptos de medicina regenerativa. Entonces tengo la complejidad de la lesión, cualquiera que sea la complejidad, tengo una lesión en un paciente, cualquiera que sea, en cualquier tejido en específico. Tengo una serie de principios biológicos, que los vimos en la diapositiva pasada, que me frenan el proceso regenerativo, lo frenan. Todos esos conceptos. ¿Pero qué puedo hacer yo? Puedo compensar exógenamente con células para liberar este stop y dejar que todo siga fluyendo hacia un nivel de desarrollo de terapias, ¿cierto? Tratando de alterar un poquito el paso de la biología natural de respuesta a la lesión y exógenamente brindándole una serie de herramientas por medio de las cuales sea posible el fenómeno regenerativo. Y eso genera más o menos unos 3 niveles de terapias. Inicialmente, el más sencillo es simplemente el proveerle factores de crecimiento y citoquinas, el famosísimo PRP. Bien hecho, funciona espectacular. Bien hecho. Mal hecho, no sirve para nada. Bien hecho, un PRP funciona espectacularmente en diferentes ortopedia y en diferentes instancias.
Células suministradas exógenamente, localmente o sistémicamente, lo que se denomina terapia celular, y esto lo veíamos, se ve en el módulo 3 del curso. Y finalmente, mucho más complejo aún, el diseño e implantación de neoórganos creados in vitro, ingeniería de tejidos. Esos son los 3 niveles que hay de complejidad. Hablemos un poquito de la célula. La célula es la unidad básica de organización de la vida. Todos en los seres vivos estamos formados por células o productos secretados por las células como tal. Toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de esta. La célula madre original es el óvulo fertilizado. Y ahorita vamos a hacer una serie de apreciaciones. Son células indiferenciadas, definidas por su habilidad para dividirse simétrica o asimétricamente, tienen las dos posibilidades, con el fin de autorrenovarse y o diferenciarse en un linaje específico y repoblar el tejido de origen. Esto es importante también para aclarar conceptos. Estos son los tipos de células madre existentes. Cuando nosotros hablamos de terapia celular, un consejo que podría ayudarles es no simplemente decir, le voy a poner células madre, señora Gutiérrez. Le voy a poner células madre adultas o células madre mesenquimales, porque tenemos una cantidad de células madre aquí en una calificación que es bastante extensa, que el hablar células madre es una caja extremadamente grande. Tenemos inicialmente el cigoto, que es una célula totipotencial. Esta es una célula que se origina de los gametos, de la unión de espermatozoide y óvulo. Y es una célula que puede producir todos los tejidos del cuerpo más las membranas extraembrionarias, placenta, corio y nerámidos. Esa es la única célula que puede hacer eso, es esta, el cigoto. Después veremos en complejidad las embrionarias, las que han tenido tanto revuelo ético, religioso, etc. Ellas son pluripotentes. ¿Por qué? Son porque pueden generar todos los tejidos del cuerpo, pero no pueden generar las membranas extraembrionarias. Por eso se diferencian de las totis. ¿Ok? Las embrionarias pueden generar cualquier tejido en el cuerpo, completo, pero no pueden generar las membranas extraembrionarias. Después tenemos las adultas, donde están nuestras amigas. Y aquí ellas son multipotentes. Ya no son son multi. ¿Por qué? Porque solamente pueden generar ciertos linajes, no todos, como las embrionarias. Y aquí tenemos las oligopotentes, como las MSIs, las mesenquimales, porque ellas pueden ser cartílago, hueso, grasa, etc. O pueden ser unipotentes, como esa celulita en la cripta del Lieberkühn del epitelio absortivo intestinal. Ella puede generar solamente una. La del bulbo, de la dermis en la piel, solamente pueden una. Esa es una oligopotente, pero sigue siendo adulta. Y tenemos las IPS, las inducidas, que ellas son nuevamente pluripotentes. ¿Por qué? Porque se inducen a volverse como las embrionarias, son pluripotentes. Y esto es una descripción gráfica que nos da una apreciación en general muy interesante. Las embrionarias, estas embrionarias que se producen en el embrión, ellas son las que generan la construcción de los tejidos y los órganos, totalmente. Pero son las MSIs en el adulto las que mantienen los tejidos. Entonces, embrionarias las producen, las MSIs lo mantienen, la homeostasis de los tejidos, constantemente. La división celular, aquí simplemente va a ver algo muy pequeño, es una división que puede ser simétrica, para mantenimiento de pools celulares, o puede ser asimétrica, en las cuales haya cierta demanda. Por ejemplo, un paciente que venga con una cortada extrema, con una hemorragia masiva, eso manda una serie de señales a la médula ósea, es decir, necesitamos más glóbulos rojos porque lo estamos perdiendo a través de una hemorragia. ¿Qué pasa? La célula madre hematopoyética, la HSC, la hematopoyética, va a empezar a dividirse de esta forma y de esta forma. ¿Por qué? Si es una hemorragia leve, que no compromete el volumen de sangre, van a empezar a mandar progenitores de células rojas. Pero, a su vez, la otra hija es igualita a la célula madre hematopoyética, para mantener un pool ahí, un balance. Si efectivamente tenemos una hemorragia masiva, vamos a ver en las siguientes 24 horas una cantidad de células, ¿se acuerdan los médicos que dicen, no, cantidad de reticulocitos circulantes? Un reticulocito es un glóbulo rojo inmaduro,
que salió de la médula ósea rapidísimo a tratar de diferenciarse, a tratar de captar oxígeno, de tratar de solventar el problema. Eso se produce por esta división simétrica en dos hijas inmaduras todavía. Entonces, la médula ósea es capaz de reaccionar dependiendo de las demandas, todas las demandas. Entonces, y esta célula madre original tiene esa capacidad de sensar este fenómeno. Un concepto rápido que se llama amplificación in nicho. Una cosa que muchas veces no hemos apreciado, y es que la célula madre simplemente entra en un estado en el cual se empieza a amplificar en células inmaduras como los reticulocitos, y ellas empiezan unas a diferenciarse a diferentes tasas de velocidad. Entonces, esta es una forma en la cual hay una amplificación de las células. ¿Por qué? Porque biológicamente es mucho más sencillo, determina menos energía celular el multiplicarse que el diferenciarse. Diferenciarse es un proceso biológico mucho más complejo que multiplicarse. Entonces es mucho más sencillo primero multiplicarse y después cada una de esas se diferencia. En vez de diferenciarse inicialmente y empezar a multiplicarse una vez ya diferenciado. Eso es lo que se llaman células de amplificación en tránsito y el nicho celular. Que hay un ejemplo, simplemente con el osteoblasto lo va a pasar. Ya hablemos un poquito más entonces de la médula ósea. En la médula ósea tenemos una serie de células madre diferentes, donde están las hematopoyéticas, que son las que generan todos los elementos formes de la sangre. Tenemos las mesenquimales, que son nuestras amigas, con las que trabajamos constantemente. Y hay una serie de progenitores endoteliales, y hay otras como las MAPSIS, y una cantidad específica de células que voy a mostrar muy por encima. Como estas. Esta es una revisión relativamente nueva, en la cual se hablan de todos los tipos de células madre mesenquimales o mesenquimal-like que existen, caracterizadas. Las MSIs con las que trabajamos nosotros son solamente una categoría, hay muchísimas más. Están, por ejemplo, estas, estas son las que trabajamos nosotros, las MSIs. Hay otras que se llaman las Miami Cells, y es interesante porque las Miami Cells las desarrollaron en el edificio al lado de mi laboratorio, pues yo no uso las Miami Cells, yo uso las normales, las convencionales. Pero estas son unas células interesantes. ¿Por qué? Porque además de tener todos los marcadores que nosotros trabajamos, tienen este marcador SSEA4 positivas. Y esas son células exclusivamente, es un marcador presentado por células de tipo pluripotente. Entonces, en teoría, tienen una mayor capacidad diferenciativa que las tradicionales. Las USCs, tenemos las V-cells, las MAS-C, las AFS, las MAPSIs, todos esos son diferentes subtipos que la gente ha identificado. Y muchos de esos tienen expresiones como OCT4 y NANOG, que son dos marcadores de pluripotencia, entonces parecerían células embrionarias o un estado intermedio entre embrionarias y mesenquimales, que hay cosas bien interesantes. Pero hablemos de estos, que es finalmente lo más importante, las MSIs. Y esta tarde van a tener el privilegio de oír directamente de la boca de Arnold Kaplan lo que él empezó a trabajar en los 80s. En el 91, él habla de un stemness potential, directamente, diciendo, estas son células madre, no son simplemente progenitores, son células madre. Después, en el 97, se tuvieron otro tipo de resultados. Se empezaron a describir en los años 2000 otros tipos celulares como los que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y finalmente tenemos las Medicinal Signaling Cell, que es el enfoque de su capacidad trófica y inmunomoduladora más que diferenciativa, que vamos a tocar un poquito al final de la charla y que seguramente Arnold va a hablar en detalle. Así se identifican las MSIs. Estos son los criterios de la ISSCS, en las cuales para determinar que uno tiene una célula madre y mesenquimal, uno tiene que primero que tengan capacidad adherente a superficie de cultivo, que sean positivos para marcadores de superficies como 73, 90, 105, 106 y 44, y que sean negativos para marcadores de 45 de leucocitos, 34 de las hematopoéticas endoteliales, 14 o 11B, 79 y 19. Y finalmente, que tenga la capacidad de diferenciarse in vitro en adipocitos, osteoblastos y condrocitos. Si cumplen estos criterios, es una célula madre mesenquimal. Y esta es la tabla original de descripción. ¿De dónde se obtienen? Se pueden virtualmente obtener de cualquier tejido vascularizado del cuerpo. Sin embargo, por facilidad, principalmente se obtienen de la grasa y de la médula ósea. En la médula ósea, estos son los protocolos que Arnold
desarrolló a finales de los 80s, principios de los 90s, y que después se masificaron en todo el mundo. De hecho, cualquier protocolo, cualquiera, en el mundo entero, que trabaje con médula ósea, eso se originó en Case Western Reserve University en Cleveland, en el laboratorio de Arnold, en el cual simplemente hace un aspirado medular y a través de un proceso que se llama centrifugación con proceso de separación Ficol, se obtienen células mononucleares. Y esas células mononucleares simplemente se siembran y, como veíamos, el primer criterio de MSIS que tienen que adherirse al plástico, ellas se adhieren al plástico acá. Las otras mononucleares no se adhieren, monocitos, bueno, monocitos se pueden adherir un poco, monocitos, las hematopoyéticas, etc. Y esto va a formar lo que se llaman las colonias, que son células de clones idénticas de células, las cuales aumentan, se hace un cultivo primario y después se expande, muchas veces para tener números adecuados. Es un cultivo de células de MSIs humanas después de expansión. Y tenemos la grasa, que obviamente para ustedes es más interesante. Álvaro viene trabajando con la grasa hace muchos años y muchos de ustedes creo que también vienen trabajando con grasa desde hace un tiempo considerable. Se hace simplemente la obtención de lo que denominamos la fracción vascular del estroma, o el SVF, Stromal Vascular Fraction. Y aquí ven un concepto también, un paréntesis importante. Cuando ustedes estén trabajando con grasa y obtengan grasa, y la digieran y obtienen ese conglomerado de células, eso no se llama terapia celular, no es stem cell therapy. Eso se llama, estoy usando fracción vascular del estroma, que contiene un porcentaje de células madre y les voy a mostrar ahora. ¿Y por qué es mucho mejor hablar de terapia celular que terapia con células madre? Porque dentro de la fracción vascular del estroma hay otras células que son supremamente importantes que no son células madre, y les voy a mostrar ahorita. Entonces, para ustedes sería una terapia mucho más completa que simplemente decir estoy poniéndole células madre. ¿Qué sucede? Entonces, este tejido adiposo se hace una liposucción que ha hecho el profesor Bill Futrell, con el trabajamos en una entidad que se llama RegenMed. Él no le gusta el término liposucción. Él fue el presidente de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, cirujano plástico de primera calidad. Él dice que le gusta más el término lipoharvesting, o sea, lipoadquisición, que no es una succión como tal, aunque funciona con presiones negativas, pero a él no le gusta, no sé. Entonces, bueno, se obtiene la grasa y obtiene el tejido adiposo nativo o el lipoaspirado. Y estas simplemente se procesan, se digieren enzimáticamente, lecitina o colagenasa, y se obtiene después un pellet de células. Este pellet de células, que se puede obtener de cualquiera de estos dos, es lo que se denomina la fracción vascular del estroma. ¿Por qué? Porque yo simplemente rompí el tejido adiposo, separé el estroma de los adipocitos, los adipocitos se van, se queda el estroma, y dentro de ese estroma hay un componente que es vascular, ¿cierto? Que no son fibroblastos, que no son células endoteliales, es vascular. Es la fracción vascular de ese estroma. Y esta es su composición. La fracción vascular del estroma está compuesta por un sinnúmero heterogéneo de células, dentro de las cuales tenemos lo que ellos denominan stromal cells, que nosotros somos las MSIs, más o menos entre un 15 y 30%, dependiendo de las preparaciones. Y hay otros artículos que hablan de solamente un 2 al 10%. Entonces, si ven, del 100% de la fracción vascular del estroma, más o menos un 15, 20% son células mesenquimales. Tienen pericitos, tienen células endoteliales, y esto es importantísimo, las células endoteliales. Porque si tienen ustedes una entidad isquémica, no tendría sentido biológico poner solamente células madre. Lo que tiene sentido es poner la fracción vascular del estroma. ¿Por qué? Porque contiene progenitores endoteliales que van a formar vasos sanguíneos aceleradamente. Les voy a mostrar unos datos clínicos posteriormente. Pero ¿cuál es el problema? Que las células estromales adoptan un fenotipo mesenquimal in vitro rápidamente. Cuando nosotros extraemos las células, las ponemos en cultivo y empezamos a estudiarlas, el fenotipo cambia drásticamente. Nosotros vemos que ciertos marcadores se bajan, se disminuyen en su expresión en cuestión de horas y días. Entonces, ¿qué tanto eso representa lo que sucede en vivo? Y hay una serie de preguntas. ¿Cuál es el progenitor in vivo de las MSIs y los pericitos? Siendo que son la misma entidad. Y les vamos a mostrar la evidencia. Hay diferencia funcional entre las poblaciones y clínicamente, subpoblaciones de células perivasculares. Este paper es esencial. Y lo que muestra este paper de Zimmerlin en el 2010 es que existen, además de las poblaciones de células madre, existen dos poblaciones de células endoteliales. Una que se denominan células endoteliales maduras, que son CD34 positivas,
y otras que son progenitores endoteliales, estas son positivas y estas son negativas. ¿Qué quiere decir? Que esta es una célula supremamente vieja, supremamente primitiva. Esta es una célula que es capaz de generar una cantidad de tejidos y está presente en la grasa. Ustedes no quieren dejar esto de lado, ustedes quieren usar esta célula también, allá adentro, porque es una célula que va a producir vasos sanguíneos en horas, y les voy a mostrar la evidencia, horas, in vivo, produce nuevos vasos sanguíneos. Y a su vez, tiene estas otras dos poblaciones de células perivasculares. Esta es el pericito convencional como tal, esta es nuestra célula madre, MSI, y tienen otra que se llama la célula supraadventicial, que tienen otros marcadores diferentes. Mire, es 34 positiva y es pericito. Por definición, les mostré inicialmente, las MSIs por definición son CD34 negativas. Esta es positiva. El hecho de que sea CD34 positiva quiere decir que es mucho más primitiva y que tiene un espectro de diferenciación enorme. Ustedes quieren esta célula en un tejido isquémico. Entonces, por eso, la recomendación que se les hace es siempre trabajar con la fracción vascular del estroma, completo, heterogéneo, pero no denominen, estoy haciendo terapia celular con células madre, que células madre son antes del 15%. El resto son toda esa cantidad de células que están identificadas, tipificadas y caracterizadas. Aquí vemos un diagrama en los cuales tenemos la supraadventicial y debajo la pericítica. Todo esto se libera con la colagenasa, con la lecitina. Todo este tipo de tejidos. ¿Cuáles son los criterios de uso para células madre? Tenemos inicialmente el criterio de expansibilidad. Son células que expandimos enormemente. Obviamente la expansión es inversamente relacionada con la potencialidad que tienen estas células. Se ha demostrado que por ejemplo, nosotros en el laboratorio nunca usamos en cualquier tipo de experimento más de pasaje 4, nunca, porque después viene un fenómeno que se llama senescencia. El criterio de uniformidad o clonogénico, son células que son idénticas. El criterio de plasticidad pueden dirigirse a diferentes linajes dependiendo de la estimulación que le generemos. El criterio de estabilidad, son muy estables genéticamente. Mañana vamos a hablar de cáncer un poco para mostrarles por qué las MSIs categóricamente no generan tumores, categóricamente. Y tenemos toda la evidencia. Yo publiqué un paper hace 3 semanas, un review, en el cual se trataba del tema de MSIs y cáncer. Y en ese paper, que lo puedo compartir con ustedes, hablo de una extensa revisión de la literatura en cuanto a la posible relación entre MSIs y cáncer, y no la hay, no hay. Pero mañana vamos a tocar el tema porque indirectamente sí existe relación con cáncer, pero no que ellas produzcan cáncer. Pero mañana voy a dejar ese tema ahí en remojo para mañana. Y son autólogas o pueden ser halogénicas también y son inmunoprivilegiadas. ¿Por qué? Porque no expresan el HLA-DR o tipo 2, el complejo mayor de descompatibilidad tipo 2. Por lo tanto, no son reconocidas por células presentadoras de antígenos. No son reconocidas. Entonces yo puedo tenerla, y Arnold siempre habla de este ejemplo, yo puedo tomar las células de Álvaro y ponérmelas indovenosamente, no pasa absolutamente nada. Entonces el modelo halogénico funciona y de hecho es usado por muchos protocolos. Unas 5 diapositivas con respecto a por qué sabemos que son perivasculares. Y esto es importante. La pregunta es, ¿qué estructura tienen en común la gran mayoría de tejidos en el cuerpo? Vasos sanguíneos, excepto la córnea y el cartílago, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común la mayoría de los vasos sanguíneos? Células endoteliales y células perivasculares. Esto es una fotografía de barrido electrónico del miocardio. Y vemos, esto es un vaso coronario. Seguramente esto es ya esa microvasculatura. Si ven estas células, obviamente teñidas en rojo artificialmente, para que las vieran. Estas son células perivasculares o pericitos. Esto se lo hizo el profesor Bruno Peot en UCLA. Estas son nuestras amigas MSIs, estas, acá. Ellas se pueden extraer. De hecho, él diseñó un protocolo para extracción de células perivasculares de todos los tejidos biopsiados. Y lo que vio es lo siguiente, que cuando tomaban estos pericitos y los cultivaba extensamente, presentaban y expresaban los mismos marcadores que las MSIs, todos estos, que también eran negativos para los marcadores de células madre hematopoyéticas y que permanecían los de pericitos. Interesante. Después vio in vivo
haciendo inmunistoquímica en todos los tejidos humanos y físicamente la misma célula que presentaba los marcadores de pericitos, presentaba los marcadores de células madre mesenquimales. Entonces él empezó con el concepto de decir, son la misma entidad, es la misma célula. Y se pueden también diferenciar en el trilineaje. Esto es otra evidencia en la cual durante la formación ósea, en el desarrollo y posteriormente durante la consolidación de fracturas, cuando uno tiene el templete de cartílago que después va a ser reemplazado por hueso, eso funciona simplemente por una invasión vascular en el cartílago. Esa es la formación de hueso tradicional. Resulta y sucede que esta celulita azul, marcada con este marcador, beta-galactosidasa, es expresada por lo que se llama Osterix. Osterix es un marcador, el marcador más primitivo de un progenitor osteoblástico que va a formar hueso. Para que una célula madre se convierta en osteoblasto, tiene que ser Osterix positiva. Después viene RUNX2 positive, después viene una cantidad de cascadas. Pero ellos marcaron Osterix con beta-galactosidasa. Entonces, donde había señal, ahí hay un progenitor osteoblástico que nosotros sabemos que son MSIs. ¿Y dónde están? Alrededor de los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo identificado con CD31, las células endoteliales. Entonces, esto es evidencia en el desarrollo y después en la vida adulta, que también son perivasculares. Estos son, estos ensayos del tubo los hacemos en Cleveland, en el cual tomamos células endoteliales del cordón umbilical y forman más o menos en unas 48 horas estas estructuras tubulares, que son vasos sanguíneos. O sea, se crean vasos sanguíneos en el laboratorio y después, marcadas en verde, y después células MSIs humanas marcadas con rojo, o sea, se ensamblan y se vuelven perivasculares alrededor de estos tubos. Esta probablemente es la evidencia más contundente de todas. Eso es un proyecto y un proceso que se llama la formación ósea heterotópica, que fue de hecho desarrollada por Don Lennon, también en el laboratorio de Arnold Capp en Cleveland, y que mucha gente ha adoptado para diferentes funciones. Aquí el profesor Paolo Bianco, en Italia, que lastimosamente murió hace unos meses, lo desarrolló simplemente para entender cuál es la dinámica de formación ósea, simplemente. Y lo que toma simplemente es un cubo de 1 por 1 por 1 milímetro de hidroxiapatita, que es la matriz ósea común y corriente. Le siembra las células ahí. ¿Sabes lo que hacía Don Lennon? Le sembraba las MSIs adentro y las trasplanta en el lomo de un ratón inmunocomprometido. Ese ratón funciona como un bioterio, como un bioreactor, y al cabo de 4 semanas se forma hueso. Unas de estas células MSI se diferencian en osteoblastos y producen hueso. Al cabo de 7 semanas se producen sinusoides. ¿Por qué? Porque hay una invasión de vasos sanguíneos a partir de células endoteliales del receptor que entran dentro del cubo. Y al cabo de 8 semanas se produce hematopoiesis. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se vuelve en un hueso extraesquelético funcional. Lo único que no tiene es carga, porque está en el lomo del ratón. Pero como se usan células humanas en un background de ratón, uno podemos identificar quién es quién. Entonces después se hacen secciones y usando anticuerpos que reconozcan antígenos humanos para diferenciar, para saber dónde están las células que yo puse inicialmente. En este caso se usa para mitocondria humana, eso es lo que marca, que las MSIs están alrededor de los vasos sanguíneos, nuevamente. Todo esto es evidencia que nos muestra exactamente dónde están localizados. Y ahorita viene probablemente lo más, la evidencia más diciente. Y obviamente yo estoy sesgado porque eso es una publicación que sacamos nosotros en Molecular Therapy en el 2012, en el cual estamos tratando de contestar las siguientes preguntas. Si yo inyecto las células, ¿a dónde se van? ¿Durante cuánto tiempo están? ¿Qué hacen? Y esto es lo que hicimos simplemente. Paul Lin, un estudiante de MD-PhD del laboratorio brillante, diseñó este experimento y lo conducimos entre los dos, lo desarrollamos. Tomamos un ratón y simplemente le generamos una lesión localizada en una extremidad con radiación. 900 rats que no matan nada, simplemente es radiación. Y el resto del cuerpo está cubierto para protegerlo. Y después lo que hicimos fue inyectar intraarterialmente, a través de un catéter por la carótida, que obviamente hacer eso en un ratón es microcirugía, un catéter en la carótida de un ratón, le infundimos células humanas, células MSIs, células madre humanas, previamente incluidas con un marcador que se llama luciferasa. La luciferasa es una enzima que convierte la luciferina en luz.
y esa luz es captada por una máquina que se llama un Xenogen, y todo el tema se llama bioluminiscencia. Y eso fue lo que hicimos. Lo que vimos inicialmente, la primera hora, es una distribución homogénea de las células en el ratón. Entre más rojo, hay más señal. O sea, lo que hace esta máquina, el IVIS, es traducir una señal de fotones en una imagen de colores. Entonces, entre más azul y morado, más baja carga celular. Entre más rojo, más células hay, porque hay más señal. La luciferasa que pusimos dentro de las células está produciendo más luciferina. Pero miren lo que sucedió los siguientes días. Día 2, día 7, día 21. Las células se quedaron exclusivamente en el sitio lesionado. Para el día 2, el resto del cuerpo estaba completamente aclarado, no había ningún tipo de adquisición de células. Solamente se quedaron en los sitios lesionados. ¿Qué quiere decir esto de interpretación? Las células reconocen sitios de lesión. Y aquí está mucho más rojo. Quiere decir que no solamente adquirieron, hicieron el homing, el anidamiento, el engraftment o la injertación, sino que se empezaron a proliferar, porque había mucha más señal. Pero bueno, esto está bien, pero ¿dónde estaban exactamente? Hicimos una bioluminiscencia durante la disección, están en el fémur distal. Después, más cerca, están aquí estas manchas negras, son el anticuerpo contra luciferasa, están en la médula ósea, y nuevamente, ¿dónde? En el espacio perivascular, nuevamente. Todas estas señales son las células que nosotros habíamos infundido por acá arriba, terminaron allá abajo, acá, en el espacio perivascular. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que reconocen sitios de lesión activamente, que no solamente se establecen ahí, sino que readoptan su casa. Y su casa es el espacio perivascular, ahí es donde viven. ¿Cómo? Asociándose con células endoteliales. Y esto les confiere a estas células una localización física excepcional. Ahí ellos tienen la capacidad de sensar todo lo que pasa en todos los tejidos. Por eso se vuelven terapéuticas. Después hicimos un experimento crítico para contestar si efectivamente eran células madre, porque todavía se generaba cierta controversia. Hay un examen o un ensayo que se llama la prueba de Stemness o la trasplante en serie, que es el único que puede determinar si una célula tiene comportamiento de célula madre. ¿Qué es? Este es el primer ratón que les acabo de mostrar, ¿cierto? Lo que hicimos es extraer las células de esa médula ósea, seleccionarlas solamente, porque ellos tienen otro marcador que se llama proteína de fluorescencia roja, y las trasplantamos en un segundo ratón. Hicieron exactamente lo mismo. En un tercer ratón, lo mismo. En un cuarto ratón, lo mismo. Sin amplificación, sin amplificarlas exógenamente. ¿Qué quiere decir? Que son células que solas tienen el poder de autorrenovación. Y que todas esas que se autorrenovaron generan el mismo efecto que las primarias. Eso solamente lo hace una célula madre. No existe otra célula que pueda hacer lo mismo. Entonces, esta prueba que se llama el trasplante en serie es una evidencia irrefutable que las MSI son células madre y que tienen la capacidad de reconocer lesiones y trabajar terapéuticamente. Arnold les va a hablar esta noche de que no son células madre en el sentido de que sí lo son, pues él es coautor de esto, sino que ya no son consideradas solamente progenitores, sino son consideradas terapéuticas. Por eso es que él habla que no son células madre. El nicho celular, entonces, ¿cuál es? El nicho perivascular. Y esa es una de las preguntas del examen final del curso que les recomendaría tomar. Es perivascular y en la médula ósea sucede aquí, en la superficie endóstica. No toda la médula ósea hace hematopoiesis y no toda está llena de células madre, solamente la parte endóstica. Hay una serie de subpoblaciones y yo estoy trabajando activamente en mi laboratorio identificando subpoblaciones y cómo podemos adoptar este concepto de subpoblaciones desde el punto de vista terapéutico. Les voy a mostrar un poquitico la evidencia porque son datos frescos. Otros nichos celulares, por ejemplo, la epidermis, tenemos aquí dos, los stem cells del bulbo piloso, y hay otras, estas células que de hecho hacen migración hacia arriba, hacia la epidermis, y migración hacia abajo para generar folículos pilosos, completamente funcionales. Este es el que hablábamos en el epitelio absortivo intestinal, tenemos estas, aquí tenemos las MSIs alineadas con esas células locales. Y aquí hay un tema importante. Cada tejido tiene una población residente local específica de células madre. Por ejemplo, aquí en este caso son estas rosadas, intestinal stem cells.
Ellas son oligopotentes y ellas van a reemplazar estas otras que se lesionaron durante el proceso viral. Sin embargo, tenemos unas MSIs alrededor, estas, las mesénquimo, que están unidas a las intestinales locales a través de una cantidad de vías moleculares que estimulan el proceso. No quiere decir que ellas se van a diferenciar en la célula intestinal, ellas simplemente tróficamente ayudan a todo el proceso y eso es importante reconocerlo. Cuando yo estudié medicina y seguramente ustedes también, a uno le decían que no existían, que uno nacía con un número específico de neuronas y que iba matándolas y que si tomaba aguardiente y whisky iba matando más y que si trasnochaba más todavía. Falso, no es como tal. No hay tal, sí existe regeneración neuronal en el cerebro, del adulto. O sea, esta noche nos tomamos unos vinos y mañana no va a haber problema, no es que vamos a tener 10 millones menos de células. ¿No? Sí, vamos a tener 10 millones, pero probablemente por allá en otros sitios se están regenerando. ¿Dónde? Este es el ventrículo lateral, en la región del hipocampo. Este es el ventrículo lateral y hay dos poblaciones progenitoras de células madre neuronales. Son en esta región. Esta es la zona subventricular, donde tenemos aquí el endotelio. Tenemos esta célula que es una NSI, tenemos los astrocitos, y estas células se convierten en un nicho de expansión de progenitores en células neuronales que van a terminar en neuronas y oligodendrocitos, en esa zona, la zona subventricular. Y en la zona subgranular hay otra población idéntica, pero que tiene una relación histológica diferente con los vasos sanguíneos. Pero estas células, las NSIs, Neural Stem Cells, ya están identificadas y tienen la capacidad de diferenciarse tanto en oligodendrocitos como en neuronas. Entonces hay una serie de implicaciones. Arnold habla, y esto él lo va a tocar esta noche seguramente, que todas las MSIs son pericitos en el 2008 y que están presentes a lo largo del cuerpo. Esto de Michael Crisan. Todos los vasos sanguíneos reflejan el tejido donde residen, estamos de acuerdo, ¿cierto? Un vaso sanguíneo en el riñón es diferente que un vaso sanguíneo en el hígado, es diferente que un vaso sanguíneo en el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dado que todos los tejidos son diferentes, las células de dichos vasos sanguíneos son diferentes, ¿cierto? Consecuentemente. Por ende, todas las MSI son diferentes. Y aquí vamos a empezar a revolver el avispero. Todas las MSI son diferentes, todas. Están especificadas por el ambiente instructivo donde residen. ¿Qué quiere decir esto? Una MSI que yo obtengo de la médula ósea y una MSI que yo obtengo de la grasa son genotípicamente idénticas, ¿cierto? Genotípicamente, fenotípicamente diferentes. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual ellas residen in vivo les instruyen qué hacer. Por ejemplo, si yo obtengo esas células y las trato de diferenciar en cartílago, las de la médula ósea lo hacen facilísimo, las de la grasa no. Las de la grasa van a necesitar BMP7. Por ejemplo, si yo no pongo BMP7, las de la grasa no producen cartílago. Las de la médula ósea no necesitan BMP7. Que son diferentes células. Que yo puedo manipularlas y plásticamente darles una forma y hacer esto y jugar con ellas, sí se puede, pero son células diferentes. Las del hígado, las células de hito o estelladas de células son diferentes. Tienen otras funciones diferentes. Lo que pasa es que si yo las saco y las pongo en una caja de Petri, ellas se adaptan al nuevo ambiente y empiezan a trabajar más homogéneamente. Pero en vivo son diferentes, tienen sus funciones. Y eso es lo que hablamos con Arnold en el 2011, en el que esta célula es una célula perivascular que se desprende de su afiliación perivascular y puede tomar dos vías, en el hueso particularmente. Puede convertirse en un osteoblasto secretor y producir hueso, finalmente es un progenitor osteoblástico, o puede activarse, y aquí vamos a hablar del tema de activación un poco, y generar el efecto trófico inmunomodulador que vamos a ver posteriormente. El proceso mesengénico simplemente es una célula madre que puede generar una cantidad de tejidos, y esto empezó a hablar Arnold hace muchos años, y lo usamos nosotros para ingeniería de tejidos, y sabiendo que ya son pericitos, estas células, después lo que hacemos es usarlas para terapia celular, sabiendo que inmunomodulan y tienen una actividad trófica. ¿Cuánto queda de tiempo, Álvaro? Bueno, entonces, esto es lo que Arnold va a hablar seguramente esta tarde, que es la vieja MSI, que es una célula progenitora, versus la nueva MSI, que es progenitora, más un regulador tisular local. Por eso él dice, las MSI no son células madre. Sí lo son, pero tienen esta otra capacidad.
Hablamos un poquito de ingeniería de tejidos, muy brevemente acá. Tomamos las células, las incluimos entre una matriz tridimensional que les da la forma, basados en el hecho de lo que les mencioné inicialmente, de lo importante que es la matriz extracelular en la regeneración de tejido, y los juntamos una serie de señales, factores de crecimiento, citoquinas, para decir a las células qué hacer. Ellas simplemente le generamos un implante, el implante lo preacondicionamos in vitro, porque obviamente si estamos generando cartílago, que es lo que hacemos en el laboratorio, yo necesito decirle al cartílago que se está generando, usted va a empezar a experimentar una serie de cargas, es mejor que se acostumbre ya y no cuando la pongamos en vivo, el animalito o el paciente en el futuro se para y se daña. Eso se llama preacondicionamiento y después se implanta. Hay otro abordaje que es el abordaje in vivo, en el cual esta tríada de la ingeniería de tejidos se pone directamente en el tejido lesionado y dejar madre naturaleza haga el resto. Eso lo que hace simplemente es la creación de un microambiente regenerativo. Es otro abordaje bien interesante, de hecho. Eso es un ejemplo. De una paciente, como a manera de prueba de concepto. Es una paciente en Alemania que tuvo una fractura distal de tibia y peronea abierta, 60 y pico años, diabética. Para hacer la historia corta, ella terminó después de un año con un defecto segmentario de 7 centímetros en su tibia, porque osteomelitis, infectó una cantidad de cosas. Finalmente, 7 centímetros sin hueso en la tibia distal. Eso es incompatible con la marcha. Entonces, en ese momento estábamos nosotros trabajando en Boston y mi compañero Eric Hesse, que él es médico también, y él está en relación con Christian Kretek. Christian Kretek es uno de los cirujanos de ortopedia más famosos en Europa, que está en Hannover. Él estaba manejando a esta paciente y nos preguntó, oye, ¿se puede hacer algo por ingeniería de tejidos? Entonces, claro que se puede hacer. Ellos aplicaron la FDA alemana por un uso compasivo con terapia celular. Esto es en el 2010, más o menos. Y lo que se hizo fue lo siguiente. Se tomaron estos discos de hueso bovino descelularizado como scaffold. Se midieron con resonancia magnética para ver cuál era la arquitectura del hueso de la paciente. Se le tomó una muestra de médula ósea a esta paciente, se expandieron las MSIs, se sembraron acá adentro, se cultivaron en un bioreactor y después se pusieron alrededor del clavo intramedular. Eso es pura ingeniería de tejidos, eso es un hueso creado afuera. Esta paciente, después de meses, está caminando perfectamente bien. Y se hizo un PET scanning con fluoro 18 marcado para saber qué pasaba con las células y están completamente activas. Ellas están diferenciándose en osteoblastos y produciendo hueso. Entonces, esto es una prueba de concepto de que sí se pueden usar estas células en ingeniería de tejidos en pacientes. Sí genera buenos resultados. Un poquito de la parte preclínica en cartílago, generamos estas lesiones osteocondrales, generamos unos implantes bifásicos, una parte de hueso, una parte de cartílago. La parte de cartílago siempre trabajamos con células y materiales humanos, siempre es humano, porque no hay ningún tipo de rechazo, como no tienen HLA-DR, y las implantamos. Estos son los bioreactores donde preacondicionamos el tejido. Por ejemplo, aquí vemos un pedazo de cartílago en crecimiento, acá otro dentro de estos bioreactores. Estos simplemente son estimulados con unos cócteles especiales de factores de crecimiento para estimular la diferenciación condrogénica y a su vez aplica esfuerzos mecánicos constantes para decirle ustedes van a empezar a soportar una serie de fuerzas mecánicas una vez implantados. A través de esto desarrollamos un protocolo que lo publicamos el año pasado, de cómo estimular esas células con ciertos factores de crecimiento de manera secuencial para derivarlas en unos condrocitos ideales, y esos son los resultados. Finalmente, ese protocolo nos habla de que usar factor de crecimiento fibroelástico 9, FGF9, es controprotector. Entonces, cuando no tiene FGF9, hay una regeneración relativamente buena, pero subóptima. Cuando lo hacemos con FGF9, la calidad de este cartílago es bastante mejor. En estos momentos en Miami estoy haciendo esto mismo, pero en otro modelo animal, y los resultados en los artritis son bastante prometedores. Esa es otra forma como podemos crear cartílagos, son láminas de cartílago con microesferas en el centro que liberan factores de crecimiento lentamente. Entonces son cartílagos pliables que se pueden implantar. Se han hecho riñones, tráqueas, válvulas, vejigas, vasos sanguíneos, lo que quieran. Se puede hacer menos cerebro todavía. Pulmones se pueden hacer en el laboratorio, pues una cantidad de cosas se pueden hacer. Hablando un poquito de terapia celular, Raúl, ¿cuánto nos queda de tiempo?
bueno, para saber qué tanto cubro. Bueno, una serie de conceptos importantes en cuanto a biodistribución. Biodistribución de esas células, una vez son infundidas endovenosamente, tenemos que, después de una infusión endovenosa, hay un mayor número de estas células que se encuentran en el tracto gastrointestinal, pulmón, hígado, riñón, piel, vaso, timo, con tasas de injertación más o menos máximas de un 2.7%. Esto es bastante bajo. De hecho, cuando se hacen infusiones endovenosas, hay un primer paso pulmonar y más o menos entre un 80 y 85% de las células quedan atrapadas en el pulmón, cosa que pues ya limita casi el 85% de la terapia. Entonces hay que diseñar cosas para prevenir esto y aquí hay una serie de sugerencias. Pero finalmente lo que encontramos es hasta un 2.7% de células injertadas. Es muy poco. Hay un atrapamiento pulmonar del primer paso, lo que vemos ahorita, y después de 24 a 48 horas de infusión hay una distribución a órganos secundarios por más o menos 7 días, máximo 7 días, en el sitio de la lesión. ¿Por qué? Porque ellas llegan al sitio de la lesión, promueven la formación de este tejido, de este microambiente regenerativo, y finalmente ya se van, porque ya no tienen ninguna otra función. Ya es el tejido como tal, va a capturar esa capacidad de regenerarse gracias a los elementos que las MSCs le proveyeron una vez en el tejido lesionado. Por ejemplo, hay mucha gente que ha usado células con heparina, aumenta más o menos del 30% el homing y aclara bloqueos y coágulos. Hay otras personas que usan nitroprusiato de sodio previamente para hacer una dilatación vasopulmonar, para disminuir el atrapamiento pulmonar, una cantidad de potenciales protocolos. Y esto yo creo que es lo más importante, y este es un paper que con Arnold publicamos en Cell hace unos años, en el cual lo que hacemos es mostrarles cuáles las dos funciones que tiene esa célula una vez llegan al sitio de lesión. Por un lado, inmunomodulan y por otro lado tienen la actividad trófica, que esta es probablemente la más importante. La actividad trófica involucra disminuir la tasa de apoptosis de las células que localmente están sufriendo durante, por ejemplo, una isquemia miocárdica. Es anticicatrizal, entonces previene la formación de cicatrices. Angiogénico, forma vasos sanguíneos aceleradamente, les voy a mostrar unos datos. Y aumenta la tasa de proliferación de progenitores locales. Por otro lado, hace inmunomodulación y el objetivo es generar una inmunotolerancia. Y estos son todos los factores de crecimiento de citoquinas identificados a la fecha, responsables de estas actividades tróficas inmunomoduladoras. Entonces está bastante documentado, estudiado. Aquí la parte inmunomoduladora, no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente para resumirles, a través de principalmente interleuquina 10, óxido nítrico, indolamina dioxigenasa, prostaglandina E2 e interleuquina 6, estas células son capaces de prevenir la maduración y activación de células presentadoras de antígenos o células dendríticas, disminuye la función de las células NKs, de las natural killers, disminuye la formación de anticuerpos y regula la discriminación. ¿Cuántos? 10, perfecto. Y la regulación de las células T entre las activadas versus las reguladoras. Entonces, todos estos mecanismos que están completamente determinados son por medio de los cuales las MSCs regulan localmente el sistema inmune. Localmente. Esto es importante. Arnold, sé que hablar de esto, que ayer en el taxi estábamos hablando de esto. Y es un concepto bien importante. Son que las células, las MSCs, tienen la siguiente capacidad. Ya les mostré, ¿se acuerdan? En el experimento del ratón, que llegan y reconocen un sitio de lesión y se establecen como células perivasculares. Lo importante es que estas células, ellas adoptan fenotipos distintos dependiendo del ambiente que están sensando. Ellas tienen la capacidad de sensarlo y lo hacen a través de estos receptores, que aquí está, es TLR3 y TLR4, Toll-like receptors. Ellos tienen la capacidad de sensar el ambiente y reaccionan de acuerdo a ese ambiente. Si es un ambiente rico en interferón gamma y TNF-alfa, ellos adoptan un fenotipo tipo 2, que es antiinflamatorio. Por contrario, si estos niveles son bajos, ellos adoptan un fenotipo MSC tipo 1, que es proinflamatorio. Tienen que tener eso muy presente,
porque dice, ¿por qué falló esta terapia? ¿Por qué no generó lo mismo que esta? Es probablemente porque la célula está entrando en un ambiente diferente, muy diferente. Y esto lo hacen también a través de polarizar la respuesta de macrófagos, de monocitos a macrófagos. Finalmente, monocito macrófago es el primer soldado en la respuesta inmune, es el que sensa todo y presenta los antígenos y una cantidad de cosas. Estas células tienen la capacidad de decir si es un macrófago tipo 1 o macrófago tipo 2, que actúan completamente diferente. Entonces, esos son conceptos importantes para involucrar en la investigación y en la aplicación de protocolos clínicos. Entonces, una aproximación a un protocolo clínico, el tejido de origen, cualquiera que sean, ustedes usan mucho la grasa, obviamente, qué tipo de terapia, autóloga o halogénica, qué poblaciones. Actualmente en el laboratorio estoy trabajando mucho el tema de subpoblaciones para volver la terapia mucho más funcional y más específica, y hemos identificado varias subpoblaciones que son más eficientes. El procesamiento puede ser a través de la digestión enzimática, por ejemplo, este es el dispositivo GAD, que trabaja simplemente digestión enzimática. Hay otra que es grasa micronizada, en la cual no se usan enzimas. Este es el dispositivo Lipogems, y como esos hay muchísimos. Ustedes ya entrarán a determinar cuál les gusta más. Expandir o uso inmediato, problemas con la expansión clarísimamente. Voy a pasar esto rápidamente. Pues simplemente la expansión genera lesiones o alteraciones celulares que pueden tener algún impacto en nuestra terapia. La estabilidad genética son relativamente estables, son células estables. Cuando se cultivan a muy largo plazo, puede generar algún tipo de inestabilidades genéticas, pero eso no conduce a la formación de tumores, que es importante. La administración puede ser local, sistémica. Los vehículos, en los estudios clínicos en Estados Unidos se usa Plasma-Lyte. El Plasma-Lyte, eso lo distribuye Baxter, es relativamente, no es muy caro, y es la forma de preferencia para administración de células madre adultas, ya sea endovenosas. ¿Por qué? Porque es una solución que semeja bastante el plasma humano. Y es importante tener en cuenta que tienen unos niveles de glucosa idóneos para mantener esas células intactas. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando tenemos células en el laboratorio, las ponemos simplemente en una solución bufferada o un PBS, al cabo de un par de horas las células empiezan a hacer estrés celular, porque son células metabólicamente muy activas que necesitan glucosa constantemente. Hay protocolos que usan, por ejemplo, 5 milimolar de glucosa simple para mantenerlas, más albúmina humana, por ejemplo. En este caso, Plasma-Lyte es el que se usa tradicionalmente en todos los estudios clínicos en Estados Unidos. Las dosis dependen de diferentes protocolos. Nosotros para la osteoartritis estamos haciendo un estudio clínico fase 1 ahorita en Miami y usamos 10 millones o 20 millones de células en una sola infusión. Administración intraarticular, etc. Esto es una separación para entrar un poquitico en el tema de subpoblaciones. Acá estamos separando células CD146 positivas de las negativas. Como van a ver aquí claramente, es una forma que se llama de separación inmunomagnética, en el cual las células se van al borde del tubo, y de esa forma podemos separar las buenas de las malas. ¿Y por qué? Pues no buenas y malas, sino las idóneas. Acá tenemos la célula unida a unos bits que están marcados con un anticuerpo, se pegan y eso con un imán las extraemos. ¿Para qué? Porque lo que hemos identificado, esto es simplemente la descripción por citometría de flujo, lo que vemos es que podemos cambiar el fenotipo de las células. Y lo que vemos es que esto basalmente, más o menos 24% de las células son CD146 positivas, pero cuando exponemos estas células a una serie de antígenos que van a ser antiinflamatorios, sube de 25 a 45%. Y cuando las exponemos a otro tipo de antígenos, bajan a un 17%. Quiere decir que las células son súper dinámicas, activamente empiezan a decir, yo necesito ser más de estas o menos de estas porque voy a reaccionar. Lo que estamos haciendo ahorita es separar estas, que son todas antiinflamatorias, y tratar de ver si ellas tienen un efecto mucho mejor en, por ejemplo, osteoartritis, o disminuir el número de células requeridas, ya no 10, 20 millones, sino 200.000, 300.000 células, pero todas CD146 positivas. A su vez, lo que vemos, esto va a ir muy, muy rápido, vemos que las CD146 negativas son mejores formadoras de cartílago que las positivas. Aquí vemos esto. Entonces ya vemos que dependiendo de esto, las CD146 nos discriminan las células buenas para una cosa y que para otra cosa. Este es el concepto de subpoblaciones que estamos trabajando ahorita. El efecto de la edad, simplemente para mostrarles muy por encima que la edad tiene un efecto significativo sobre las MSIs, en lo que se llama el fitness, en los cuales son células que
la formación de colonias se viene al piso después de cierta edad, los marcadores cambian, la morfología de las células cambian. Aquí la expresión de P53 y P51, que es crítica, también cambia con la edad. El estrés celular es mucho más alto en estos pacientes versus jóvenes. El envejecimiento es mucho más pronunciado, la senescencia celular es mucho más pronunciada. Entonces todo esto nos llama la atención para eventualmente generar un biobanco de reserva de este tipo de células en lo más joven posible. Esto está completamente documentado. Enfermedades isquémicas, el infarto de miocardio se usa muchísimo a través de todos estos factores, de todos estos mecanismos que los que hablaba en la parte trófica. Entonces está documentado en el momento ya, hay estudios fase 3, Cleveland Clinic, en el Mass General, en Suecia, en diferentes sitios están trabajando esto. Quiero mostrarles solamente esta enfermedad vascular periférica porque es un trabajo en el cual estuve involucrado, que se hizo en Nicaragua, en el Hospital Pelas, en el cual lo que hicimos fue lo siguiente. Son pacientes, tomamos 10 pacientes diabéticos, 9 diabéticos y 1 con enfermedad arteriosclerótica, con enfermedad vascular periférica necrotizante, con unas úlceras espantosas que no cerraban, y pacientes que estaban ya candidatos a amputación de la extremidad. Simplemente extraímos la fracción vascular del estroma, conteniendo toda esa cantidad de células que les mostraba, no solamente células madres, sino las dos poblaciones progenitoras de endotelial, las dos poblaciones de pericitos. Y eso es un paciente, por ejemplo. Uno es este tipo de úlceras recidivantes, crónicas, de muy pobre manejo. Y lo seguimos con angioresonancia antes y después. Esta angioresonancia muestra, por ejemplo, la lesión vascular directamente en esos pacientes que están generando estas lesiones necróticas. Y lo que hicimos fue simplemente generar 22 puertos en los gastrocnemios, 22 puertos, y en cada uno, separadas por 2 centímetros, poner 0.5 mililitros de SBF en cada uno de esos puertos intramusculares, guiado por sonografía, simplemente ahí, en el territorio isquémico, donde había lesiones isquémicas. Lo que vimos es absolutamente impresionante. 4 meses sangrando, 8 meses completamente cerrada, sin cirugía plástica. O sea, esto es una úlcera que cerró espontáneamente. Y esto es lo más impresionante de todo para el efecto angiogénico de las células. Era la cantidad de neovascularización que se produjo al cabo de 10 semanas. Pasamos de esta angioresonancia a esta angioresonancia simplemente con la inyección de SBF local. O sea, esto ya es evidencia irrefutable de que efectivamente el efecto angiogénico que tiene esas células es clarísimo. Todos esos pacientes están corriendo en estos momentos. Ninguno tuvo amputación, 100% efectividad. Tuvimos solamente un caso en el cual fue necesario el injerto dérmico para cubrir la lesión. Eso hace más o menos una efectividad del 85-90%. Esos son todos los otros casos, todas las úlceras cerradas completamente. Este fue el único que requirió este injerto de piel, porque la lesión era supremamente extensa, pero pasamos de aquí a en 4 meses tener un lecho sangrante. O sea, la capacidad angiogénica en estos pacientes fue absolutamente impresionante. Esto es un temita simplemente para dejarles ya para cerrar. Estamos trabajando en el laboratorio asiduamente. Es un tema que se llama exosomas, que mucha gente lo conoce. Lo que estamos viendo es que aparentemente las células madre mesenquimales, una vez llegan al sitio de lesión, no solamente liberan factores de crecimiento y citoquinas, sino que liberan información genética, DNA, RNA, proteínas, dentro de unas microvesículas que tienen más o menos de 100, 150 micrones, todas estas, y ellas son captadas por la célula receptora y empieza la cascada de regeneración. Estamos trabajando, no sé si se proyecte bien, pero aquí estos son de conejo y estos son de humanos, líquido sinovial humano, identificamos, ahí se ven, ¿cierto? Todos son exosomas. Estas microvesículas son exosomas y esos exosomas los caracterizamos acá y tienen una cantidad de información genética adentro que hacen posible la estimulación de la cascada regenerativa. Entonces lo que estamos pensando es que probablemente esos exosomas son uno de los mecanismos principales de comunicación intercelular en esto. Y para finalizar, un resumen gráfico, entonces tenemos lo siguiente, y eso seguramente Arnold también lo va a mostrar esto, pero aquí le pongo un poquito mi aporte, y es, tenemos las células madre que son pericitos,
¿de acuerdo? Entonces, el nicho perivascular ya está identificado y está claro. Ellas son liberadas, se liberan endógenamente después de una lesión o son inyectadas, administradas exógenamente, y ellas tienen tropismo a sitios de lesión, ¿cierto? Aquí viene lo que se llama la activación celular. En el curso hablamos del tema de activación celular. Desde el punto de vista investigativo in vitro, nosotros activamos las células para decirles hay inflamación. Desde el punto de vista in vivo, no hay ningún estudio clínico que use activación celular previa, porque la célula llega, reconoce esta lesión y ahí se activa solita. Está lleno de interferón gamma, lleno de interleuquina 1 beta, lleno de factor de crecimiento tumoral, y ellas llegan y sensan eso, pum, y ya empiezan a liberar todo, exosomas, factor de crecimiento, citoquinas. Después de eso, hay una serie de efectos terapéuticos que involucran los efectos tróficos, anticicatrizal, antiapoptótico, angiogénico, mitogénico, a través de todas estas moléculas. El efecto inmunomodulador, a través de todas estas moléculas que lo vimos por encima. Y este es un efecto que a Arnold le encanta y va a trabajarlo, por eso no lo mencioné yo hoy para dejarlo que él lo trabajara, es el efecto antimicrobial. Se demostró desde el 2010 que este tipo de células expresan una proteína llamada LL37 o catelicidina. Es una proteína que tiene efectos antigram negativos y antigram positivos. La pregunta, ¿alguno de sus pacientes se ha infectado alguna vez? Nunca. No hay ningún reporte de infección, ninguno. Esta es la razón. Es un antibiótico natural producido por las MSIs, LL37. Y él va a tocar el tema bastante en detalle. Y entonces esto lo que hace simplemente es el establecimiento de un microambiente regenerativo en el sitio lesionado. Entonces, con esto simplemente el ideal es el diseño de protocolos clínicos o SOPs para ver cuál es la mejor efectividad clínica. Un agradecimiento a la Universidad de Miami, a Case Western, con Arnold, en el cual tuve la posibilidad de entrenarme durante 6 años, al NIH, que es el que nos soporta financieramente en términos de grants, y este es el link para el curso que doy en el cual todos esos temas son ampliados ya muy en detalle, son más o menos 20, 25 horas de videos, hacemos interacciones a través de webinars, hay foros, la gente pregunta, muchos de ustedes ya han tomado el curso, yo creo que es un curso bastante positivo, no estoy seguro, Raúl, si las tarjeticas están en las bolsas, hay unas tarjeticas donde está la información, les recomiendo que entren para hablar del tema y de un solo idioma. Y para los participantes de este foro, de Solsema, obviamente hay un precio especial, todo eso está en esas tarjetas, cualquier cosa que necesiten o que quieran saber más del programa, me avisan. Muchas gracias.